los secretos del español. Quédate con nosotros. ¿Y cómo está mi gente de Español Sin Fronteras? Bienvenidos una vez más a este podcast en donde el protagonista es el español. Como en todos los episodios, voy a comenzar saludando a la gente que nos comenta en nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad tenemos a Ailianis Vargas, Yexi Mariela y Carmen Marcano. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Además, hoy quiero mandar un saludo muy especial a una persona que está de cumpleaños hoy y es mi ahijada y mi prima María Alejandra Rodríguez. Te quiero mucho y espero que estés pasando un día increíble. Y vamos a comenzar. Hoy, 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer y lo quiero celebrar hablando pues de un tema un tanto polémico y es hablando del lenguaje inclusivo. Vamos a confrontar dos posturas, la gente que está a favor del lenguaje inclusivo. Vamos a confrontar la posición de la Real Academia Española, que pues es la máxima institución en cuanto al idioma español. Y pues por supuesto vamos a dar nuestro punto de vista, así que si quieren saber más de este tema, pues quédense y disfruten. Y este podcast llega a ustedes gracias a Ladder Academia de Idiomas. Síganlos en Instagram y en Twitter como @LadderAcademia, Ladder con doble D, ¿ok? Son la mejor opción si desean aprender inglés. También tienen servicios de traducción, de corrección de textos y por supuesto de enseñanza de inglés y español como lengua extranjera. Así que si para este año tú metes a aprender inglés, Ladder es tu mejor opción. Y ahora sí vamos a comenzar con nuestro episodio del día de hoy. Hoy hablaremos del lenguaje inclusivo. Quiero comenzar dándoles una definición de lo que es lenguaje inclusivo y tomé esta definición de la página oficial de la ONU porque me parece más acertada ya que carece de ambigüedad. Y me parece interesante también porque ellos hablan no solo del lenguaje inclusivo, sino del lenguaje inclusivo en cuanto al género. Y la definición es la siguiente, dice, se entiende por lenguaje inclusivo, en cuanto al género, la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género, dado que el lenguaje es uno de los factores clave que determinan las actitudes culturales y sociales. Emplear un lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma sumamente importante de promover la igualdad de género y combatir los prejuicios de género. Y esta definición me parece muy acertada y estoy totalmente de acuerdo, pero hay ahorita una polémica con respecto a esto porque se ha llevado un poco a los extremos y se dice que en el lenguaje, específicamente en la lengua española, hay una invisibilización de la mujer que hay que combatir. Por eso hay varias propuestas, algunas un poco radicales, otras no lo son tanto, y vamos a ver de qué se trata. Voy a comenzar por un hecho que este año ha llamado poderosamente la atención, y es que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en varias de sus apariciones públicas, ha hecho visible su afinidad por el llamado género neutro. El género neutro es una propuesta que pretende sustituir el masculino genérico, que se representa por una O, y sustituirlo por una E. Es decir, en lugar de decir todos están invitados, para referirse a la audiencia en general, se pretende decir todes están invitades para evitar la ambigüedad. Y este tema tiene ya tiempo, esta propuesta, pero ha tenido auge desde el año 2018, específicamente en Argentina, en donde hubo varias manifestaciones a favor de la legalización del aborto. En estas manifestaciones había pancartas y consignas en las que se podía ver el empleo de este género neutro.
había estado un poco apagada esta polémica, pero ahora con el presidente de Argentina que dice todes, que dice gracias amigues por el apoyo, se ha tomado un poco de estudio esta cuestión. ¿Por qué? Estamos hablando de estos voceros de autoridad, por decirlo de alguna manera, que son esas personas que están en cargos públicos, que la gente asume que están preparados, que la gente asume que están estudiados, e inconscientemente cuando uno escucha a una persona de un alto rango expresarse de alguna manera, uno inconscientemente asume que es correcto. No hablo por mí, sino hablo cuando digo uno me refiero en general a las personas. Y ahorita ha cobrado pues un poco más de visibilidad esta propuesta del género neutro. La otra propuesta que hay con respecto al lenguaje inclusivo es una propuesta un poco informal y que tiene que ver netamente con la escritura, que es el uso del arroba o de la X para no excluir a nadie. O sea, es representar el género neutro con un arroba o una X, es decir, vengan todos en un mensaje escrito, por ejemplo, la O se sustituiría por un arroba o por una X. Esto es un poco informal, ya la academia ha expresado pues el rechazo en contra de estas formas. Y de eso, bueno, vamos a hablar un poco más adelante, pero yo cuando estaba en Buenos Aires vi en algunas oportunidades el uso de este género neutro representado por una X. Ahora, ¿cuál es la posición de la Real Academia Española con respecto a este tema? Tengo acá un artículo que dice la posición de la Academia, dice el uso del arroba o las letras E y X como supuestas marcas de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género. Sin embargo, esto sigue vigente y se sigue viendo porque también este año la Real Academia Española sacó un informe a petición de la vicepresidenta del gobierno, si no estoy equivocada, con respecto a la Constitución española y el uso del lenguaje inclusivo en ella. En este informe es un poco largo, igual está disponible por si lo quieren leer. En este informe la Real Academia pues defiende el masculino genérico y dice en un apartado que leo textualmente, dice anularlo en el uso implicaría borrar una casilla de enorme utilidad en el sistema de la lengua. Hacerlo desaparecer sería una empresa difícil y casi imposible, pues el género es un arquetipo conceptual lógico necesario todas las estructuras mentales. La causa de tal condena su relación directa con el androcentrismo cultural no es cierta. Esta es la posición de la Real Academia Española. Bueno, no la posición en general, es un apartado en donde se refieren al masculino genérico. Pero también ellos en este informe reconocen que incluso cuando la Real Academia Española es la máxima autoridad de la lengua, todos los diccionarios y todo el material que sale es escrito por individuos que, como todas las personas, tienen constructos sociales, que tienen ideologías y que tienen una percepción del mundo que es visible cuando escriben. Y por eso ellos han ido, en sus propias palabras, limpiando un poco los diccionarios de este tipo de cosas. Por ejemplo, tienen una lista de modificaciones que se han hecho a lo largo del tiempo y tenemos la definición del diccionario de la Academia del año 2001 y dice la definición de la palabra herrero en 2001 era la siguiente: hombre que tiene por oficio labrar el hierro. Esa es la definición aparentemente normal, aparentemente correcta. Pero ¿qué pasa? Dice herrero. ¿Es que acaso una mujer no puede ser herrera?
Y por eso se hace la modificación en 2014, Herrero Herrera, y dice persona que tiene por oficio labrar el hierro. Es decir, ya al incluir persona, se asume que puede ser tanto un hombre como una mujer. Otra definición que tiene más o menos la misma sustitución de hombre por persona es oficial. En el 2001 decía hombre que se ocupa o trabaja en un oficio, y en 2014 dice persona que se ocupa o trabaja en un oficio. Igual que en minero, en 1992 la definición era la siguiente: el que trabaja en las minas. En 2014, persona que trabaja en las minas. También están otras definiciones que se han ido modificando a lo largo del tiempo, por ejemplo, alcalde y alcaldesa, que anteriormente la alcaldesa, según la definición del diccionario, era la mujer del alcalde. Pero esto tiene también un tema social, y es que en años pasados las mujeres no tenían acceso a estos cargos. Las mujeres no podían ser alcaldesas, ni presidentas, ni nada de esto. Y la academia lo ha modificado. Ahora la definición de alcaldesa ya no es la esposa del alcalde, sino la persona que ejerce este cargo. Y estas son algunas de las modificaciones que se han hecho, y me parece importante que la academia reconozca que se está trabajando para eso. Sin embargo, la posición con respecto a estas propuestas novedosas con respecto al lenguaje inclusivo, pues las ha descartado. Tengo otra reflexión de un académico venezolano que se llama Luis Barrera. Él tuvo la oportunidad de presentar una ponencia en el Congreso de las Academias de la Lengua, en el que habló de el lenguaje inclusivo, y entre palabras más y palabras menos, pues se dijo que a pesar de lo que dijera la academia o de lo que diga la academia, pues el masculino inclusivo está conviviendo con otras formas sustitutivas. Y por supuesto, en estas formas sustitutivas está el uso de la E, de la arroba y de la X, pero también está el uso del desdoblamiento o la repetición cuando dicen ministros y ministras, médicos y médicas. Esto está también en el informe de la Real Academia. Ellos reconocen que se está usando, y de hecho hay un extracto en el que ponen como ejemplo la Constitución de Venezuela, porque es muy evidente cómo está redactada y cómo este desdoblamiento está presente. Ellos, cada vez en la Constitución de Venezuela, me refiero, cada vez que se dice un cargo, se menciona tanto el hombre y la mujer. Abogado, abogada, incluso en el apartado donde dice venezolano, todo venezolano y venezolana. Esto es un poco reiterativo, pero tiene que ver con este deseo de visibilizar más a la mujer. Ya si uno está de acuerdo o si no está de acuerdo, pues eso se verá un poco más adelante, porque quiero también decirles una reflexión personal. La Real Academia Española no impone el lenguaje, no es que lo que diga la academia eso es, no. La academia recoge las formas de uso en el habla cotidiana, y de eso se trata, porque la lengua no es algo que se puede imponer, el lenguaje no es algo que se puede modificar pues por un decreto o por una exigencia gubernamental. La lengua es algo que evoluciona por distintas razones, pero el proceso es poco a poco, es un proceso paulatino y es algo que no se puede imponer. Ahora bien, este tema del lenguaje inclusivo me llevó a investigar un poco sobre la posición de varias organizaciones, y una de las organizaciones que me pareció muy acertada con respecto a este tema es pues la ONU, porque reconoce que hay algo que cambiar, reconoce que hay algo que modificar, y presenta una sección que se llama orientaciones, en donde
pues recomienda ciertas modificaciones que nosotros como hablantes podemos hacer para disminuir la discriminación en cuanto a género cuando hablamos en el lenguaje cotidiano, para promover la igualdad de género y para disminuir un poco esos prejuicios que tenemos en cuanto al género. Y aquí les tengo algunas recomendaciones sacadas de esta página. Me parece muy importante y creo que puede ser nuestro granito de arena en esta lucha. Dice en una de las recomendaciones, evitar expresiones discriminatorias. También dice evitar las expresiones con connotaciones negativas. Y esto me pareció maravilloso porque ciertamente cuando hablamos y cuando hacemos chistes, cuando tenemos conversaciones cotidianas, tenemos algunas expresiones que ciertamente discriminan a veces al hombre o discriminan a la mujer. Por ejemplo, estos son los ejemplos que pone la ONU, no son mis ejemplos, ¿ok? Dice, los hombres no lloran. Eso es una expresión con una connotación negativa, muy negativa. Asociar el llanto con la condición femenina, que no tiene absolutamente nada que ver. Actúa como una niña. ¿Qué estás queriendo decir? Se comporta como un hombre o se comporta como una señorita. No tiene nada que ver ser hombre o ser mujer con un comportamiento en particular. Es fuerte como un hombre, o sea, se asocia la fuerza exclusivamente con el hombre. No debería ser. La ONU también aconseja emplear el desdoblamiento, que era lo que hablábamos hace un rato, de niños y niñas, ministros y ministras. Dice, el desdoblamiento consiste en utilizar la versión femenina y masculina de la misma palabra. Como estrategia puede utilizarse cuando se quiere hacer visibles tanto a las mujeres como los hombres. No obstante, se recomienda no abusar de él, porque puede dificultar la lectura, crear incoherencias o restar precisión al texto, como en el caso de textos jurídicos. Y de eso hablábamos hace un rato. El desdoblamiento cobra cada vez más vida y eso no depende de una academia, eso no depende de la ONU, eso depende de los hablantes, pero es cada vez más común escuchar señoras y señores, ministros y ministras, médicos y médicas, es cada vez más común. Así que no está censurado el desdoblamiento, pero se aconseja, y es mi opinión, no abusar de este recurso porque atenta primero contra la economía del lenguaje y segundo, dificulta en algunos casos la lectura y la comprensión. Recomiendo también estrategias tipográficas como usar la barra para decir el, la, director, /a. Se ocupará de coordinar la campaña de promoción o el informe deberá presentarse al, entre paréntesis, a la, auditor, entre paréntesis, a, para que lo certifique. Estas son recomendaciones tipográficas para pues evitar malos entendidos y para evitar que se excluya a un grupo en el lenguaje. Sin embargo, reitero que el masculino genérico sigue vigente y cuando se hace uso de él, pues no es para invisibilizar a la mujer. También hay una cosa muy interesante que dice no visibilizar el género cuando no lo exija la situación comunicativa. Dice emplear sustantivos colectivos y otras estructuras genéricas. Por ejemplo, los funcionarios, el funcionariado. Es decir, el funcionariado es la alternativa más inclusiva. Los trabajadores, los empleados, el personal. Los alumnos, el alumnado. Los docentes, el cuerpo docente. Los científicos, la comunidad científica. Los diplomáticos, el cuerpo diplomático. Estas son algunas sugerencias que se hacen para evitar la ambigüedad. Pero el tema, bueno, sigue. El tema de la visibilización de la mujer sigue. Nuestra posición como podcast difusor del español, no pretendemos en ningún momento regular ni decir qué se puede ni qué no se puede hacer. Mientras los hablantes hablen,
la lengua estará viva y su modificación y su evolución no depende de una academia ni depende de un mandato gubernamental. Sin embargo, hoy, que es 8 de marzo, Día de la Mujer, es importante que seamos conscientes de nuestras palabras y que seamos conscientes de que todavía hay una larga lucha y un gran camino por recorrer. Lo que me llevo de este podcast es pues el hecho de poder compartir con ustedes estas reflexiones y que nos sentemos a pensar cuando hablamos y cuando sin querer ofendemos a una persona y lo discriminamos o asociamos conductas específicas a un género, porque pues no es la idea. Vamos con nuestra sección Palabra del Día. Y hoy, Día Internacional de la Mujer, me hubiese gustado escoger una palabra un poco más alegre, pero hoy es un día de reflexión, más que de celebración, en mi opinión, es un día de reflexión, es un día de conmemoración y es un día de reivindicación de los derechos de la mujer. Y entre esos derechos está el derecho a sentirnos seguras, a no sentirnos perseguidas. Por eso escogí la palabra feminicidio, que también se puede decir femicidio. Y esto es el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. Y cada vez son más las mujeres que mueren por esta razón. Hoy es un día de reflexión en el que tenemos que aceptar este problema y tenemos que tomar acción. Y para tomar acción, una de las primeras cosas es hablar del tema, y el feminicidio existe. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio. No se olviden de compartirlo, de suscribirse, de darle like, porque todo eso nos ayuda como plataforma a seguir subiendo y a seguir haciendo contenido para ustedes. Les envío un saludo y nos vemos el próximo domingo.